Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en nuestro segundo domingo con este nuevo servicio 2:30. Feliz de poder verlos nuevamente desde aquí. Y hoy vamos a comenzar la que es nuestra nueva serie, a la que hemos titulado Tengo mis dudas. Perdónme un momento, por favor. Empezamos con la primera imagen, por favor. Bien, la serie que vamos a empezar este día se llama Tengo mis dudas y es una serie que va destinada a explorar algunas de las preguntas más frecuentes que muchos de nosotros tenemos o hemos tenido tal vez en el pasado acerca de la fe. Pero antes de continuar, quisiera empezar con una pregunta muy honesta y de manera que ustedes también me respondan honestamente, ¿sí? Y no tienen que levantar la mano ni nada, pero internamente lo pueden hacer. ¿Alguna vez han tenido ustedes dudas acerca de su fe? ¿Alguna vez han dudado tal vez si Dios realmente escucha sus oraciones? ¿O alguna vez han dudado porque han visto o han sentido de que sus oraciones no han sido respondidas de la manera como ustedes han esperado? O tal vez dudas de la existencia de Dios cuando ves todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. O tal vez dudas cuando escuchas argumentos que desafían tu fe. Pero ¿saben qué, hermanos? Es muy comprensible, es entendible que tengamos ese tipo de dudas, pero mientras algunos buscan respuestas para encontrar la verdad y la encuentran finalmente, hay otras personas que deciden mantener sus dudas, sus preguntas en silencio. Y esto sucede básicamente porque muchas veces, y sobre todo en el entorno de las iglesias, se ha creado la idea equivocada de que un buen cristiano no puede dudar, ¿cierto? Que solamente debemos creer por fe, como si la fe fuera una especie de fortaleza emocional donde las preguntas no pueden aparecer. Pero la realidad es otra. ¿Podemos continuar con las siguientes imágenes, por favor? La duda, hermanos, es una experiencia profundamente humana y la Biblia, las Escrituras, no ocultan esta realidad. De hecho, la Biblia está llena de hombres y mujeres con mucha fe, pero al mismo tiempo de hombres y mujeres que tuvieron que dudar, tuvieron que luchar con sus preguntas y dudas. Por eso es que durante las semanas que vienen vamos a estar hablando de las preguntas más generales que muchas personas se hacen acerca de Dios, de Jesús, de la fe misma. Preguntas como, si existe Dios, ¿por qué existe la maldad? ¿No? O ¿por qué Dios permite el sufrimiento? O ¿es Jesús realmente quien dijo ser? Bueno, estas no son preguntas nuevas, son preguntas que millones de personas se han hecho a lo largo de la historia. Y probablemente también sean preguntas que muchos de ustedes se han hecho y las han mantenido en silencio. Por eso es que queremos crear a partir de hoy, en estas semanas, un espacio donde podamos traer nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Miren lo que nos comparte el escritor cristiano Philip Yancey. Él escribió en su libro Alcanzando al Dios Invisible lo siguiente: la duda muchas veces es algo que la fe intenta esconder, pero lo mejor que podemos hacer es sacarla a la luz y verla con honestidad. No es algo que debamos temer u ocultar, sino algo que, cuando la enfrentamos con sinceridad, puede ayudar a que nuestra fe crezca y se fortalezca. En otras palabras, hermanos, las dudas que preferimos mantener en silencio pueden debilitar nuestra fe. Pero, al contrario, las dudas que llevamos con honestidad delante de Dios pueden fortalecer nuestra fe. Así que, por eso, en esta serie vamos a hacer precisamente eso. Vamos a traer nuestras preguntas a la luz y ponerlas delante de la verdad de las Escrituras. Y muchas veces las dudas pueden aparecer de las maneras más sencillas. Tal vez viendo un video en YouTube, o tal vez leyendo algún comentario científico, o tal vez escuchando a alguien y eso que estás escuchando pone en duda tu fe. Y de repente empiezan a aparecer esas preguntas en la mente, ¿verdad? ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si lo que creo no es verdad? ¿Y si realmente son otras religiones las que tienen la verdad? ¿Y si realmente Dios no existe?
Mira, si alguna vez te has hecho esas preguntas, debes saber que no eres el único o no estás solo, porque de hecho las personas más influyentes en la historia de la fe también tuvieron temporadas de duda. Miren, Martín Lutero, quien fue líder de la Reforma Protestante, él dijo alguna vez: solo Dios y algunos locos no tienen dudas. Y esto suena bastante exagerado, ¿verdad? Pero, hermanos, la realidad es que todo ser humano desarrolla preguntas a lo largo de su vida, desde pequeños. Y algunas de esas interrogantes nunca desaparecen porque nunca las sacamos a la luz o nunca tuvimos el interés de buscar una respuesta. Miren lo que escribió el escritor cristiano, antes ateo, C.S. Lewis. Él dijo algo muy honesto acerca de su experiencia. Él dijo: ahora que soy cristiano, a veces tengo momentos de duda, pero cuando era ateo, también había momentos en los que el cristianismo me parecía algo muy posible. Y esto resalta la realidad de que la incertidumbre es parte de la vida humana. Y diría que más aún lo puede llegar a ser para una persona que tomó la firme decisión de seguir a Cristo. Miren, hay muchas escenas en la Biblia, pero hay un momento en particular en los evangelios donde se revela esta realidad. Y miren, después de la resurrección del Señor, Jesús se reunió con los discípulos en Galilea, y este es uno de los momentos más importantes en la historia de la fe cristiana, porque Jesús está a punto de enviar a sus discípulos, a sus seguidores, a llevar el evangelio por todo el mundo. Pero justo antes de darles la gran comisión, Mateo nos comparte lo siguiente. Mateo 28, 16, 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Se pueden dar cuenta del impacto de lo que Mateo está compartiendo aquí? Estos discípulos que habían seguido al Señor Jesús a lo largo de su ministerio, que aprendieron de Él, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron crucificado, que vieron la tumba vacía y que ahora mismo lo tenían enfrente de ellos resucitado, dice Mateo que aún así algunos dudaban. Y esto es lo resaltante, que los evangelios, las escrituras, no intentan ocultar esto. Al contrario, vemos que Mateo lo describe con total honestidad, porque la historia de la fe cristiana, hermanos, no es una historia que involucra a hombres y mujeres perfectas. En realidad es una historia que involucra a hombres y mujeres reales, personas que a veces creen como nosotros con todo el corazón y otras veces tenemos que luchar con nuestras propias dudas. Miren lo que escribió el erudito bíblico Dale Bruner. Él escribió algo muy cierto. Miren, la fe cristiana vive entre dos extremos. Por un lado, la adoración, y por otro lado, la duda. Y esto lo pudimos ver hace un momento en el pasaje que leímos, porque por un lado, los discípulos adoraban al Señor, mientras que por el otro lado estaban dudando. Por un lado, los discípulos confiaban en Jesús, pero por otro lado, se cuestionaban. Y algo impresionante que hizo el Señor Jesús después es que Jesús no rechazó a aquellos que dudaron. No dijo: apártense de mí y regresen a mí cuando estén totalmente convencidos. No. Al contrario, a pesar de las dudas de sus discípulos, Jesús les dio la misión más grande que pudo encomendar a alguien. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y comparto esto porque si hoy estás aquí con nosotros y tal vez estás batallando con tus propias dudas, entonces estás en el lugar correcto. Porque el Señor Jesús no solamente llama a quienes confían en Él ciegamente, sino que también llama a aquellos que tienen dudas y también les da un propósito. Miren, vamos a empezar esta serie desde lo más básico y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar las dudas. Y encontramos algunas verdades en las Escrituras. La primera de ellas es la que acabamos de leer en Mateo 28 y es la número 1. Ser seguidor o discípulo de Jesús no significa que nunca tendremos dudas. Porque los cristianos, los seguidores de Jesús, dudamos, es cierto, pero aún así seguimos adorando. Los cristianos dudamos por un lado,
pero aún así seguimos caminando en fe. Los cristianos dudamos, pero seguimos buscando de Dios. Miren, el Evangelio según Marcos nos presenta, diría yo, uno de los pasajes más honestos respecto a la duda de un creyente. Marcos narra la historia de un padre que está desesperado por ayudar a su hijo, que estaba sufriendo profundamente porque tenía, dice la palabra, un espíritu mudo. Y como un padre que ama a su hijo, este hombre había buscado toda la ayuda posible. Tal vez consultó con los mejores médicos de su época, tal vez habría acudido a los líderes más reconocidos de su época. No dudo de que oró día y noche clamando a Dios por la sanidad de su hijo, pero su hijo no mejoraba. Luego lleva a su hijo ante los discípulos de Jesús y ellos tampoco pudieron ayudarlo. Y finalmente llega ante Jesús y dijo algo que reveló verdaderamente el corazón de este hombre. Vamos a Marcos 9, 22, 24. Dijo este hombre: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús inmediatamente se detuvo en esa frase: si puedes. Por eso respondió así: si puedes, al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces este hombre pronunció una de las frases más honestas de toda la Escritura. Siguiente, por favor. Él dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y yo me pregunto, ¿cómo alguien puede decir, yo creo, pero al mismo tiempo se está presentando como un incrédulo? Por ello es que esta oración, esta pequeña porción mencionada por este hombre, es una oración que salió desde el fondo del corazón. Este hombre le estaba diciendo al Señor Jesús: Jesús, yo creo, pero todavía tengo dudas, todavía tengo preguntas, tengo esperanza, pero todavía tengo miedo porque no veo la sanidad de mi hijo. Yo creo que la historia de ese hombre nos representa a muchos de nosotros. Porque aún siendo creyentes, hermanos, aún siendo cristianos, hay momentos de incertidumbre donde la duda también puede tocar nuestros corazones de una manera muy dolorosa. Pero lo destacable de esta historia, hermanos, es que este padre no escondió su lucha. Al contrario, la llevó y la presentó directamente delante del Señor. Y miren lo que dijo el teólogo cristiano Os Guinness. Él escribió lo siguiente: la duda no es principalmente un problema cristiano, es un problema humano. La raíz de la duda no reside en nuestra fe, sino en nuestra humanidad. Y esto sucede porque somos seres humanos. Como seres humanos tenemos límites. No podemos verlo todo, no podemos saberlo todo, no podemos entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. Solamente Dios tiene la capacidad de ver el panorama completo de nuestras vidas. Por eso es completamente normal que en distintas etapas de la vida surjan dudas, surjan preguntas, porque la duda está presente en muchas de las decisiones que tomamos a lo largo de la vida y decisiones importantes. Por ejemplo, cuando decidimos casarnos, no podemos tener certeza absoluta de cómo será nuestra vida en nuestro matrimonio. O cuando elegimos cambiar de trabajo, tampoco podemos tener la certeza de que ese nuevo trabajo va a ser el trabajo perfecto. O cuando una pareja decide tener hijos, tampoco sabe con certeza qué va a suceder en el futuro, ¿no? Y esa es la realidad, que muchas de nuestras decisiones en la vida requieren dar ese paso de confianza y seguir adelante sin saber exactamente lo que nos espera. Por eso es que en la Biblia, especialmente en el libro de Judas, encontramos esta porción: sean compasivos con los que dudan. Y si esperas, equivocadamente, que tus dudas simplemente desaparezcan antes de tomar una decisión importante, probablemente no vas a poder avanzar por el temor que te genera la duda. Nunca te casarías ni te animarías a formar tu propia familia posiblemente. Tal vez nunca aceptarías un trabajo nuevo y tampoco te animarías a dar ese paso tan importante en la vida de todo ser humano que es la de seguir a Jesús.
Pero la realidad cristiana es esta, hermanos, que los discípulos de Jesús también dudamos. Pero aún en medio de nuestras dudas, decidimos seguir confiando en Jesús. Amén. Y la segunda verdad es esta: donde hay fe, también hay duda. Porque la fe y la duda, hermanos, son dos caras de la misma moneda de la experiencia humana. No pueden separarse. La fe existe precisamente porque no tenemos ese conocimiento completo de lo que va a suceder. Por eso es lo que leemos en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces se piensa, diría yo de manera equivocada, que tener fe significa estar completamente seguro de todo y no tener ninguna duda de nada. Como si creer implicara tener todas las respuestas y una confianza absoluta. Por esta razón, muchas personas dudan en acercarse a Jesús o en comprometerse con Él porque piensan: si todavía tengo preguntas, entonces mi fe no es suficiente. Pero la fe no funciona así, hermanos. Miren, la fe crece precisamente porque todavía no vemos todo con claridad. Caminamos confiando en Dios aun cuando no sabemos qué va a pasar. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él lo explica de esta manera, 1 Corintios 13:12. Ahora vemos como en un espejo, oscuramente. Ya, hago una pausa ahí. Dice espejo oscuramente porque en los días de Pablo los espejos no eran como los que tenemos actualmente de vidrio, ¿verdad? Eran metales pulidos que proyectaban una imagen, pero borrosa o oscura. Continuamos. Pero entonces veremos cara a cara, dice Pablo. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente, así como yo soy plenamente conocido. Dice Pablo que llegará el día en que veremos con claridad y lo entenderemos todo. Pero hoy, aunque no lo sepamos todo, los cristianos caminamos por fe. Así que mientras tengamos fe, hermanos, inevitablemente vamos a tener dudas. Y esto se ve incluso en la vida de los creyentes más maduros o renombrados. Y por citar alguno de ellos, tenemos aquí al famoso evangelista Billy Graham, quien en sus últimos años de vida le hicieron una entrevista y le hicieron una pregunta. Le preguntaron si él creía que después de que él muriera, él oiría la voz de Dios decirle: bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Y qué creen que pasó? Cualquiera diría, respondió firmemente: sí, amén, lo creo. No, él se tomó su tiempo y después de una pausa prolongada, finalmente él dijo: eso espero. Martín Lutero, uno de los líderes de la Reforma Protestante, defensor de la enseñanza bíblica de que somos justificados solamente por gracia a través de la fe, a él alguna vez le sucedió esta historia. Miren, un día una anciana llegó muy angustiada, muy preocupada para hablar con él, porque ella estaba profundamente preocupada por su salvación. Y casi llorando le dijo a Martín Lutero lo siguiente: doctor Lutero, creo que estoy perdida. Siento que no puedo salvarme porque no logro creer lo suficiente. Lutero la escuchó con mucha atención y luego le hizo la siguiente pregunta: dígame, ¿usted cree que lo que dice el credo cristiano es verdad? Y hago una pausa ahí. ¿Sí conocen el credo cristiano? ¿Cuál es? Creo en Dios Todopoderoso. Muy bien, muy bien. Continuemos. La mujer respondió con humildad: sí, lo creo con todo mi corazón. Estoy convencida de que es verdad. Entonces Lutero sonrió y le dijo: entonces vaya en paz, porque usted cree más que yo. ¿Se dan cuenta? La mujer pensaba que su problema era que no tenía suficiente fe. Pero Lutero quería ayudarla a comprender algo muy importante: que la salvación, hermanos, no depende de tener una fe perfecta, sin dudas, sin preguntas, sino de confiar en un único Salvador perfecto, Jesús. Incluso
Otro personaje, Teresa de Calcuta, quien conocemos como la Madre Teresa de Calcuta, conocida por su profunda vida de servicio y devoción a Dios, ella también atravesó periodos muy difíciles en su caminar espiritual. En algunas de sus cartas personales, ella expresaba el dolor de sentir el silencio de Dios durante largos periodos en su vida. En una ocasión ella le escribió una carta a una muy buena amiga suya y ella le confesó. La siguiente, por favor. ¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo parece haber solo vacío y oscuridad. Dios mío, qué doloroso es este dolor desconocido. Entonces, con esto podemos ver, hermanos, de que incluso algunos de los personajes más reconocidos, líderes espirituales, por llamarlos de alguna manera, también tuvieron periodos de duda y preguntas. Siempre aparece ese, Señor, Dios mío, ¿por qué? ¿Verdad? Y la semana pasada, durante la Semana Santa, vimos esto, que incluso el Señor Jesús clamó desde la cruz con las palabras del salmista, ¿verdad? En Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz y dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos lleva a una tercera verdad, que Dios no nos rechaza por tener dudas. La siguiente, por favor. Porque cuando estudiamos las Escrituras, descubrimos que cuestionar a Dios por los asuntos de la vida no demuestra falta de fe. Al contrario, es fe. Si has leído los Salmos, y espero que así sea, encontramos que David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, luchó con las dudas una y otra vez. Miren lo que él escribió en Salmo 13, 1, 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con mis pensamientos y día tras día tener tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo sobre mí? Y esto no suena como una oración llena de fe, ¿verdad? Sino suena como una oración, un clamor que viene de un corazón lleno de dudas y sobre todo herido. David estaba luchando internamente con sus dudas, pero lo hacía delante de Dios y por eso Dios no lo rechazó. Y otro de los ejemplos más claros, hermanos, y este ejemplo creo que es de verdad el definitivo, es la historia de Juan. Es parte de la historia de Juan el Bautista. Porque, como bien saben, Juan el Bautista, después de haber hablado maravillas, después de haber pregonado a Jesús, él fue encarcelado, ¿verdad? Y estando en prisión, ¿qué sucedió? Empezó a tener dudas. Por eso envió a sus discípulos a buscar a Jesús. Y tenemos esto en Lucas 7, 18, 19. Llamando a 2 de sus discípulos, Juan los envió al Señor para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? O sea, piensen en esto. Este es Juan el Bautista dudando. Este es el mismo hombre que una vez señaló a Jesús y lo reconoció públicamente diciendo, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, aquel que bautizó a Jesús, aquel que vio los cielos abrirse y oyó la voz de Dios decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que también dijo, yo mismo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero ahora Juan el Bautista está en prisión y tiene dudas. Y ya no está tan seguro de que Jesús sea el Mesías prometido. ¿Y cómo reaccionó Jesús ante esto? Jesús respondió, y lo tenemos en Lucas 7:22. Entonces Jesús respondió a los mensajeros, vuelvan o regresen y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y además de eso, Jesús agrega esto acerca de Juan el Bautista. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. En otras palabras, las dudas de Juan el Bautista
no cambiaron el amor ni el propósito que Dios tenía para él. Y lo mismo, hermanos, ocurre para cada uno de nosotros. Nuestras dudas no hacen que Dios nos rechace o se aleje de nosotros, porque en realidad lo que Dios desea es una relación única, una relación sincera donde podamos acercarnos a Él con nuestras preguntas, con nuestras preocupaciones, tal vez con nuestros reclamos a veces. Y la cuarta observación que encontramos en las Escrituras es esta: enfrentar las dudas puede fortalecer nuestra fe. Quiere decir que cuando enfrentamos las dudas correctamente, buscando la verdad a la luz de la palabra de Dios, puede convertirse en una herramienta de crecimiento. Las dudas en el cristiano, mis hermanos, deberían impulsarnos a buscar la verdad y hacerlo con profundidad. Debería llevarnos a examinar lo que realmente creemos, porque de esta manera vamos a lograr dejar atrás, abandonar esos pensamientos o tal vez esas ideas equivocadas que podemos tener acerca de Dios. Y si han leído el libro de Job, saben que él pasó por circunstancias extremadamente difíciles. Y en medio de su dolor, llegó a cuestionar y a sentir que Dios estaba siendo injusto con él. Miren lo que tenemos en Job 7:20. ¿Por qué solo a mí me castigas? Job 13:24. ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué me tratas como a un enemigo? Pero al final, Job descubrió que el concepto que él tenía de Dios era limitado. Y esto lo llevó a tener una profunda humildad. Y luego tuvo que decir con honestidad lo siguiente en Job 42:3. Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Y luego lo expresó más claramente en Job 42:5-6. El siguiente slide, por favor. Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Vemos aquí que Job, al presentar sus dudas, experimentó un encuentro profundo, único y real con Dios. Su cuestionamiento no lo alejó, sino que lo condujo a una relación más íntima con Dios. Y muchas veces, hermanos, esto nos sucede también a nosotros. Y necesitamos atravesar momentos de duda e incertidumbre, incluso muchas veces de dolor, porque es precisamente allí donde podemos descubrir realmente quién es Dios, más allá de nuestras propias ideas, conceptos o expectativas de las que podamos haber tenido de Él. Y sé que muchos de ustedes crecieron asistiendo a la iglesia o escuchando a sus padres hablar de Dios y asumieron la fe de ellos como la propia, ¿verdad? Como la suya. Pero en la vida del ser humano y sobre todo en la vida del cristiano hay cierto momento en nuestro crecimiento, no solamente físico, también espiritual, que las dudas nos empujan a investigar y a encontrar nuestra propia relación con Dios. He conocido a algunos jovencitos y ahora mismo conozco a un jovencito, a un adolescente, que está atravesando por este proceso de su propia búsqueda personal de Dios. Y aunque sé que los padres se preocupan, es parte natural en el proceso de la fe para hacerla propia. Cuando llegamos a este punto, hermanos, nuestra fe deja de ser una fe heredada, deja de ser una fe prestada y se convierte realmente en una experiencia personal. Así como le dijo la gente de la aldea samaritana a la mujer que les habló de Jesús, Juan 4:42. Entonces le dijeron a la mujer: ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos oído, no solo por lo que tú nos has dicho. Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Miren, Gary Parker en su libro El don de la duda escribe lo siguiente. El siguiente, por favor. Si la fe nunca se encuentra con la duda, si la verdad nunca lucha contra el error, si el bien nunca combate contra el mal, ¿cómo puede la fe conocer su propio poder? Si tuviera que elegir entre una fe que ha mirado a la duda a los ojos y la ha hecho parpadear, o una fe ingenua que nunca ha conocido la adversidad, elegiría la primera sin dudarlo. Iglesia, afrontar la duda
puede fortalecer y profundizar nuestra fe, porque nos impulsa de manera personal a estudiar, a aprender por nosotros mismos, a identificar las falsas creencias que se han infiltrado en nuestra fe, a desarrollar paciencia, a desarrollar compasión hacia aquellos que dudan, reconocer la importancia de conocer la verdad. Y esto nos lleva a una conclusión final. ¿Cómo podemos enfrentar las dudas? Bueno, las Escrituras nos muestran un camino sano para enfrentar nuestras dudas. Primero, no tratemos la duda con vergüenza. Ni la nuestra, ni la de los demás. Las dudas pueden causar dolor y volvernos frágiles. Pero Jesús nunca respondió con rechazo, sino con compasión. La Biblia nos dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, mis hermanos, Jesús no vino a avergonzar a nadie, no vino a avergonzar a aquellos que dudan, sino vino a buscar y a salvar. Por eso repito lo que dije al inicio, en Judas 1:22, dijo, sean compasivos con los que dudan. Y en segundo lugar, no tratemos la duda con indiferencia. Porque decir solamente, cree, tienes que creerlo, puede sonar bien, suena bastante cristiano, ¿verdad? Pero muchas veces eso no ayuda a quienes están luchando con sus propias dudas. Las Escrituras nos muestran lo contrario, sin embargo, nos invita a buscar y a ver, a preguntar y a descubrir. Y estas invitaciones están hechas en toda la Escritura. Por ejemplo, a Natanael, que dudaba si algo bueno podía venir de Nazaret, ¿verdad? Cuando Felipe le hizo la invitación. O a las mujeres, cuando llegaron a la tumba y estaba vacía, recibieron la invitación del ángel para entrar y ver. Y la siguiente, o Tomás, quien Jesús mismo lo invitó a tocar sus cicatrices para poder creer. Hermanos, Jesús nunca ignoró las dudas de sus discípulos. Y Él siempre se encargó de abrir un camino para que podamos encontrar la verdad. Y en tercer lugar, no enfrentemos nuestras dudas con temor. Porque cuando dudamos, el miedo puede crecer. Pero las Escrituras nos recuerdan lo siguiente, 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que, hermanos, después de pensar, de buscar, de cuestionar, llegamos al punto más importante. La duda no tiene que ser el final del camino, pero tampoco podemos quedarnos solamente observando de lejos. Llega el momento en el que debemos buscar respuestas y para ello tenemos que acercarnos a Jesús. Porque la fe no es tener seguridad ni tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que sí las tiene. Y en Jesús encontramos todas las respuestas a nuestras dudas, porque Él es el único digno de confianza. Así que no te quedes mirándolo desde lejos, acércate a Jesús, porque en Jesús no solamente vas a encontrar respuestas, vas a encontrar vida, y vas a encontrar vida eterna. Y mira, si tal vez hoy llegaste aquí con preguntas que nunca te has animado a pronunciar en voz alta, tal vez has estado en la iglesia por años y has luchado en silencio y nunca has podido expresar tus dudas porque te enseñaron que solamente tenías que creer. O tal vez amas a Dios, pero hay momentos en los que tu fe se siente frágil. Quiero que sepas esto. Jesús no se aleja de los que dudamos. Al contrario, Jesús se acerca a nosotros, se mantiene siempre cerca, porque Él no murió por nosotros esperando que seamos perfectos. Él murió por nosotros, Él murió por ti, por cada uno de ustedes, sabiendo que tendrían preguntas, que tendrían dudas, que tendrían luchas, que tendrían temporadas de incertidumbre, pero aún así nos amó hasta el final. Por eso, cuando tengamos dudas, acerquémonos a Jesús con total confianza. Podemos incluso orar como oró aquel padre que buscaba ayuda para su hijo, ¿no? Cuando dijo, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y cuando lo hagas, descubrirás inevitablemente algo hermoso, algo que va a marcar tu vida,
que incluso en medio de tus preguntas, Jesús nunca se aleja. Porque Jesús ha estado contigo, y créeme, ha estado contigo siempre, todo el tiempo, sosteniéndote, consolándote, secando tus lágrimas, escuchando tus preguntas e incluso tus reclamos. Jesús siempre ha estado caminando contigo y llamándote sobre todo cada día a confiar más y más en Él. Amén. ¿Orarían conmigo, mis hermanos? Padre, muchas gracias por tu bondad, gracias por tu amor y sobre todo por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has demostrado que siempre has estado, Señor, y conoces perfectamente nuestra condición. Eres tú nuestro creador. Sabes que las dudas siempre van a estar, Señor. A pesar de que lo tengamos todo claro, las dudas siempre van a aparecer, Señor. Es algo normal como parte de nuestro crecimiento en la fe, como parte de nuestra confianza en ti, Señor. ¿Cómo podríamos conocerte? ¿Cómo podríamos llegar a conocerte realmente, Señor, si es que no tuviéramos dudas? ¿Cómo podríamos buscar de ti, Señor, si es que todo en la vida iría bien? Si no tuviéramos necesidades, si no tuviéramos preocupaciones, ¿cómo podríamos acercarnos a ti, Señor? Pero por ello, Señor, te agradecemos porque en medio de todas las situaciones que pueden presentarse en nuestras vidas, tú te mantienes cerca de nosotros, Señor. Nos lo has demostrado tantas veces, Señor. E incluso ahora mismo, Señor, que podemos estar pasando por momentos de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque tenemos algo pendiente, Señor. Tú permaneces con nosotros, Señor. Y por ello te doy gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por cada vida, por cada situación, Señor, que está por presentarse. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Conoces sus tribulaciones, conoces sus pruebas. Sabes que muchos van a recibir intervenciones de salud el día de mañana, Señor, o problemas económicos o lo que fueran, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano y tu amor está sobre cada vida y confiamos en, Señor, en que tú los vas a llevar y nos vas a llevar cada vez más a acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no nos hubieras concedido el privilegio de haberte conocido? Como dice la palabra, Señor, de oídas conocíamos de ti, Señor, pero a ti te plació concedernos una experiencia personal que tocó nuestras vidas, que tocó nuestros corazones, que tocó nuestras mentes. Y por ello, Señor, nos rendimos a ti. Y te damos gracias, Señor, porque has tocado nuestros corazones de una manera tan especial que a pesar de que tengamos dudas, nosotros decidimos y elegimos continuar elevando nuestras manos a ti para darte gloria y para darte honra, porque solamente tú te la mereces. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia y por llevarnos siempre de la mano contigo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.